Listo. Entonces, decíamos, hemos visto ya un componente práctico de los costes. Hemos empezado en esta ocasión por el componente práctico y ahora vamos a ver algunos elementos teóricos detrás de esta temática de herramientas auxiliares y principalmente los costes. Entonces, aquí, dando lectura a esta breve introducción, dice, el sistema diédrico se hace uso de líneas discontinuas para representar formas interiores que quedaban ocultos tras realizar las proyecciones de una pieza. Pero tarde o temprano la complejidad de una pieza, ¿no es cierto?, de un objeto, se va haciendo mayor y estas líneas discontinuas, más allá de aclarar un poco la geometría de las piezas, las dificulta más. Sin ser oportuno el poder proporcionar toda la información que se necesita para entender dicha pieza, ¿no es cierto? Esto se puede solucionar recurriendo a un corte o una sección o rotura. Las secciones o roturas, que es algo que nosotros no hemos topado en esta parte práctica, no es más que distintas formas de descomponer una pieza para su comprensión. Entonces, el corte va a ser una representación gráfica en la que se pretende mostrar un poco cómo es al interior de una pieza. Entonces, aquí tenemos una figurita, ¿no es cierto?, en la cual alcanzamos a ver que existen muchos contornos internos dentro de la misma, ¿no es cierto? Tenemos aquí estos agujeros a los costados y tenemos un agujero cuadrado o rectangular, como ustedes le quieran llamar, en este punto, ¿no es cierto? Si nosotros por unos instantes nos imaginamos una representación diédrica de esta figura y nos atrevemos a dibujar el alzado, ¿no es cierto? Más o menos, haciéndolo así a grosso modo, vamos a tener algo parecido a esto, ¿verdad? Algo parecido a esto. eh, digamos que algo así, ¿no es cierto? Eh, acá tendríamos para no, aquí en Zoom no tenemos distintos tipos de línea, pero digamos que con una línea verde vamos a representar lo que son líneas no visibles. Aquí tenemos el agujero, aquí tenemos el otro agujerito que pertenece a la sección rectangular y aquí tenemos otro agujerito más, ¿no es cierto? Otro agujerito más. Mandemos unas líneas azules a la mitad de los agujeros que un poco nos expresen el hecho de que estos son circulares, ¿no es cierto? Y esta es una línea de eje. Y prácticamente esto es lo que tendríamos. Eh, a pesar de que yo puedo comprender esto, ¿no es cierto? Sería muy distinto si yo pudiese ubicar este plano de corte que nos muestra por acá el gráfico y poder ver el interior de la figura, ¿no es cierto? Aparte que si yo hiciera el perfil de esto y posteriormente la vista de planta, posiblemente algunos espacios fueran difíciles de acotar. Ese es otro pues, de los elementos de rigor que nosotros tenemos que tener en cuenta para la aplicación de un corte, ¿correcto? Entonces, nos dice acá que nos imaginamos por un momento que esta pieza está hecha de un material blando y podríamos nosotros coger una lámina de vidrio o un plano de corte y posicionarle en esta pieza, como se indica, de tal manera que se corte en dos mitades y obtendríamos esto. Entonces tenemos la misma pieza ya separada. Fíjese que incluso y yo no había notado, pero el agujero de acá, de que se ve a la derecha, es un agujero con un avellanado, ¿no es cierto? Fíjense aquí, aquí se puede ver este avellanado. Que ya cortada la pieza es muy fácil entender que eso es un avellanado, a diferencia de este que es un agujero totalmente recto, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite, a grosso modo, por supuesto, la realización de un corte, en este caso, totalmente transversal a la pieza, que la divide en dos mitades, ¿no es cierto? Aquí la diferencia entre corte y sección, bueno, creo que para esta misma pieza se va a entender más si es que nosotros colocamos el corte y la sección, ¿no es cierto?
Tanto el corte y la sección han sido realizadas en el mismo punto. La diferencia radica en que nosotros aquí vemos los contornos exteriores de la pieza, mientras que en la sección no lo vemos. La sección, como alguna vez un profesor mío hace mucho tiempo decía, vendría a ser una plantilla de lo que nos va a quedar cortando la pieza. Si yo pudiese cogerle a una pieza cortada y colocarle tinta en todas las superficies por donde ha pasado el plano de corte y luego reproducir esta tinta en una hoja de papel, obtendría la sección del corte, ¿no es cierto? Mientras que el corte como tal es mostrar justamente lo que se ve después de cortar la pieza. Entonces, corte o sección no son lo mismo, ¿no es cierto? La utilidad de esta de acá, de la sección, puede ser mucho para entender los perfiles que tiene una pieza al interior y poder también acotar ciertas distancias. Eh, Vamos al tema de los rayados. Como ya habíamos dicho en la clase anterior, es importante que cuando yo represente el corte, seleccione las superficies en donde se ha desprendido el material con un rayado, ¿no es cierto?, que está normalizado. Y esta normalización es justamente una separación entre los elementos diagonales, entre las líneas diagonales, que están a un ángulo de 45 grados. Esa separación que tienen estas líneas, ventajosamente AutoCAD lo hace automáticamente con nuestra herramienta de mallado, ¿no es cierto? Con nuestra herramienta que vimos la semana anterior. Bueno, eh, siempre hay que revisar, aquí tenemos una figurita un poquito más compleja, donde también se aplica un plano de corte que divide a la figura de tal forma que estas superficies no resultan cortadas. Entonces, es necesario siempre identificar si es que aparte del material, de la pieza que estamos trabajando, no tiene contacto con el plano de corte, esa superficie no se debe rayar. Solamente las superficies en donde se destaje material, por así decirlo, en un hipotético corte verdadero, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la elaboración de una representación del corte. Aquí tenemos una primera diferenciación entre un corte bien ejecutado y uno mal ejecutado. Bueno, para que se tenga una idea clara de por qué el segundo está mal ejecutado, es porque el direccionamiento de las líneas está cambiado. No se debe hacer eso. Ventajosamente, el sombreado que nosotros utilizamos en nuestro software de diseño ya reconoce este comportamiento y no lo hace así. Siempre se ven marcar dentro de la elaboración correcta de los espacios que nosotros designemos como espacios que han sufrido el corte, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, aquí nos hace una aclaración. Dice, cuando el dibujo incluya piezas diferentes que formen parte de un mismo conjunto, deben rayarse en direcciones opuestas. Alternativamente, si el tamaño de las piezas difiere en exceso, puede recurrirse a un espaciado entre líneas distinto para cada una de las piezas que proceda. Quiero puntualizar esto. Esto no va a ser nuestro caso, porque nosotros no hemos estado trabajando en representación de ensambles. Aquí a lo que se refiere es a que lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, esto que estoy rayando con rojo, es, digamos, la pieza de un ensamble y ahora voy a rayar con color marrón. Esto es otra pieza que se ensambla con la de rojo. Y como se realiza un corte para representar eso, ahí sí es importante que la dirección del sombreado sea distinta. No va a ser nuestro escenario durante este curso porque nosotros no estamos aplicando la representación de ensambles, de sistemas ensamblados. Como por ejemplo podría ser, no sé, se me viene ahorita a la cabeza un torno, ¿cierto? Un torno está compuesto de muchísimas piezas y si yo lo secciono, pues bueno, pues ahí van a aparecer distintos elementos. O algo un poquito menos complejo como un torno podría ser una entenalla, ¿no es cierto? Que a la larga tiene tres o cuatro o hasta cinco piezas vitales. Si yo hago una sección de la entenalla, bueno, pues ahí a lo mejor tenga que distinguir
el elemento fijo del elemento móvil, del tornillo. Entonces, ahí sí voy a necesitar el redireccionamiento de ciertas partes del sombreado. Pero no va a ser nuestro caso, sin embargo, es importante conocer esa condición. ¿Está bien? Otras situaciones que tenemos que tener en cuenta, si la superficie a rayar es excesivamente pequeña, se rellena de color negro. Se trata de una práctica habitual en la representación de secciones de perfiles metálicos. Si coinciden varias superficies pequeñas, además de ennegrarse, se separan ligeramente para poder diferenciarse. Pienso que también es una situación muy puntual, muy inherente al caso de los perfiles metálicos de estructuras, por lo tanto no creo que se lo deba tomar como una consideración nuestra. Si la superficie a rayar es demasiado grande, por otro lado, se suele rayar la periferia y no su interior, tal como puede verse en la figura. Otra situación muy puntual. Aparte que si es un elemento sumamente grande, antes, aquí siempre me gusta especificar el por qué antes no se hacía todo el rayado, justamente por la demora que esto implicaba, ¿no es cierto? Pero en AutoCAD es más que, no es más que un comando y un par de clics, entonces ya no tenemos que tener mucho en consideración esto de acá. Y esto de acá es en realidad una recomendación de la normativa, que cuando se tenga piezas con nervios, los nervios, así sean recortados, no deben ser rayados. Bueno, aquí, como les digo, esto ya no se aplica mucho. Además que aquí se puede llegar a generar una confusión si justamente estos nervios tuvieran el mismo grado de inclinación que el rayado. Pero la ventaja de trabajar en AutoCAD es que nosotros este rayado lo podemos utilizar con una capa. Por lo tanto, no vamos a perdernos la distinción, digamos así, de la detección o de la interpretación de esos nervios, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí tenemos ya algunos ejemplos. Fíjense, aquí tenemos un ensamble, un pasador con un elemento de eje, un chavetero, tornillos, y lógicamente vemos que se utilizan los distintos direccionamientos, en algunos lugares se ha negreado, como aquí en el tornillo, la superficie, pero bueno, son ejemplos muy complejos. Tipos de corte, bueno, resulta que sí hay tipos de cortes. Hay cortes totales, ¿no es cierto?, que se utilizan normalmente en los ejes de simetría para obtener dos partes totalmente iguales, ¿no es cierto? Hay cortes parciales, ¿no es cierto? Si ya no coincide con el eje de simetría, habrá que indicar hacia dónde vamos a observar el corte, porque fíjense ustedes que en este corte, aquí tenemos la vista superior de esta pieza, ¿no es cierto? Y si hacemos el corte transversal, bueno, tengo dos mitades exactamente iguales, como si se vieran en un espejo. Esta superficie de acá ya no es tan simétrica porque tiene acá esta canal, digamos así, esta ranura que no tiene al otro costado. Y si yo hago el corte, tengo que especificar con las flechitas, fíjense ustedes aquí, la dirección que yo voy a determinar para ver el objeto después del corte, ¿correcto? Eso es importante. Y si yo no voy a hacer un corte justo en el eje de simetría, también tendré que especificar la dirección. Tal cual nosotros hicimos en nuestra práctica la semana anterior, a pesar de que nosotros sí hicimos un corte justo en el eje de simetría. Aquí tenemos una misma figura que ha sufrido varios cortes. Primero, un corte transversal, ¿no es cierto? Justo en el eje de simetría, que se denomina el corte AA. Entonces, fíjense que no especificó, a pesar de que aquí lo pone la dirección hacia arriba, no sería necesario especificar la dirección, ya que tuviera dos partes relativamente iguales, ¿no es cierto? Pero para la sección B, para el corte BB y el corte CC, pienso que sí es importantísimo. No va a ser lo mismo ver el corte CC desde el otro lado. Y de la misma manera para el BB, porque aparecen algunos contornos ocultos que no se verían si es que yo cambio la dirección. Costes totales con giro. Bueno, aquí tenemos el caso de una pieza que se puede decir que se despliega a lo largo de sus ejes de simetría, ¿no es cierto? Y lo que hace aquí el autor es hacer un corte que inicia primero en la dirección, podríamos decir en una dirección Z y luego cambia en una dirección X, ¿no es cierto?
Y fíjense ustedes lo que yo veo posterior al corte. Esto igual, si es que yo tuviera la representación diédrica de la vista superior, tranquilamente puedo especificar la dirección que yo voy a mirar cuando represente el corte. Aquí el corte está representado en perspectiva, entonces se hace muy fácil identificar. Pero si yo fuese a representarlo netamente con una vista, sí es necesario la colocación, en este caso, de estas flechitas que han puesto aquí, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que voy a representar. Y de hecho, acá ya tengo esa representación. Fíjense, una vez que muestro la vista superior e indico el direccionamiento del corte AA, esto es lo que yo veo, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Se hace el abatimiento del corte, ¿no es cierto? O puedo representarlo como una vista de perfil o frontal, ¿no es cierto? Son alternativas que tengo para el corte. ¿Cuándo voy a utilizar lo uno y cuándo voy a utilizar lo otro? Bueno, pues voy a necesitar previamente hacer un análisis de qué es lo que quiero mostrar con este corte. En este caso, estoy simplemente viendo los perfiles internos de esta figurita de acá, ¿no es cierto? Ahora, si se tratase de un tema de acotación, quizás no me sirve hacer el abatimiento. Podría conservar un punto de visualización, ¿no es cierto? Asumamos este punto de aquí y representaría tal cual. Y ahí podría especificar algunos cotas, como por ejemplo la mitad de esta canal que tiene el plano inclinado, la distancia que existe de este hasta el punto medio de la semicircunferencia que quedará posterior al corte acá, ¿no es cierto? Algunas ideas que se me vienen este rato a la cabeza, pero que más que nada se ajustan, como siempre digo, a la necesidad de quien está haciendo la representación, ¿no es cierto? Eh, bueno, aquí tenemos otra aplicación del corte con giro, ¿no es cierto? Eh, corte auxiliar. Bueno, este corte auxiliar es un corte que normalmente ayuda a ver el interior de una pieza cuando ésta tiene un plano inclinado, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que ese elemento no está 100% paralelo a los planos de representación X, Y o Z. Entonces, han hecho uso de una representación de planta, una vista de planta, para trazar un corte que está en ángulo, ¿no es cierto? Y para poder representar este corte de manera más sencilla, han conservado el ángulo de inclinación, pero nos muestran exactamente el perfil de la pieza recortada. También es importantísimo que yo determine el direccionamiento que va a tener el corte para poder luego entender de mejor manera, ¿cierto? Bueno, también ustedes saben que este tipo de figuritas un poquito más complejas no se repiten con mucha frecuencia y por ende nuestros cortes no tendrían eh, que tener estas singularidades. Aquí igual tenemos un corte de un cuarto, sobre todo utilizado en figuras semicirculares huecas o circulares huecas, ¿no es cierto? Y aquí incluso ya nos muestra la correcta forma de representar este corte. Recuerden que esta información ustedes la tienen en el sistema EVA, pueden descargar el PDF y repasarlo un poco más. Y aquí sí ya vienen un tema de cortes ya muy específicos, ¿no es cierto? Aquí es un corte por planos paralelos para justamente lograr obtener una vista precisa de lo que yo quiero ver del interior. Porque si trazo un corte longitudinal o justo por el eje de simetría o más hacia abajo o más hacia arriba, posiblemente queden elementos que no van a ser visualizados en la representación. Pero si yo, por el tema de conveniencia, necesito hacer un corte con planos paralelos, lo puedo hacer y directamente muestro una representación donde ya veo todos los elementos interiores de esta figurita, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro ejemplo de un plano de corte con planos paralelos y su respectiva visualización. ¿Está bien? Bueno, esto que vemos acá ya son más secciones que, como hemos dicho, no nos son muy inherentes a los temas que hemos tratado. Y también hay la parte de las roturas, que siempre sería interesante conocerlas, ¿no es cierto? Yo, la verdad, les invito a que, si pueden, le den una lectura a esto y les va a permitir adoptar
otras herramientas auxiliares de representación. Quiero que nos fijemos un ratito en estos gráficos que tenemos por acá. Aquí han hecho la aplicación de algunos cortes. Tenemos esta figurita, ¿no es cierto? Y aquí nos muestran un corte de esta figura, ¿no es cierto? Aparte, han aplicado una rotura, y se fijan aquí, esto es una rotura, ¿no es cierto? Es simplemente sacar parte de la pieza, la parte que me interesa para la representación, y expresar con esta línea eh, totalmente amorfa que esto pertenece a un elemento mucho más grande, ¿no es cierto? También se ha hecho un plano de detalle de la superficie de esa especie de tubería en diagonal. Y acá tenemos otra rotura para la parte de los redondeos inferiores. Si ustedes se centran específicamente en el corte, en la representación del corte, que es esta de aquí, vemos que para lograr ese corte, muy probablemente los planos del corte hubieran generado lo siguiente, ¿no es cierto? Hubiéramos tenido un plano que hubiera cortado la figura más o menos por aquí, pero en esta parte el plano hubiese venido hacia acá o hacia la otra dirección, como ustedes quisieran, y hubiese bajado así, ¿no es cierto? Y la dirección del corte, lo que yo voy a visualizar posteriormente sería para acá y para acá. El resultado obtenido de realizar ese corte sería la figurita que yo tengo en el recuadro rojo, ¿correcto? Por eso es que yo alcanzo a ver el agujero de la parte inferior de esta figurita, de esta especie de platina con nervios, ranuras, tuberías, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo práctico que resulta hacer un corte acorde a mi conveniencia para poder indicar elementos vitales de cómo es el diseño de esta pieza. ¿Cuáles serían esos elementos vitales, por ejemplo? A ver, podríamos acotar con mucha facilidad la inclinación de la tubería, la distancia de la tubería a el extremo derecho de la figura, ¿no es cierto? La altura de este nervio tipo ranura que se tiene por acá, el diámetro de los agujeros, en fin, muchísima información valiosa, ¿verdad? Sigamos, revisemos estas figuritas practicadas acá. Bueno, acá en realidad solamente tenemos una representación auxiliar de la figura sin ningún tipo de corte. Acá otras figuritas en perspectiva, en realidad estas no nos muestran mucho. Aquí tenemos otra, fíjense. Primero, la aplicación de una rotura para especificar el agujero que tiene esta figurita de aquí. Y luego un corte casi que longitudinal, ¿no es cierto?, en el eje de simetría vertical, que sería justamente este de aquí. Por eso es que, a ver, ahí se me torció la linecita, el corte sería justo por aquí. Por eso es que cuando yo veo la representación de perfil de esta figura ya recortada, no veo el agujero, ¿no es cierto? Porque previamente se ha aplicado una rotura. Pero si no hubiésemos tenido esa rotura y tengo la necesidad de representar ese corte, también hubiésemos podido hacer algo así, ¿no es cierto? Hacer un corte con planos paralelos y salir por acá y pedir que se observe después una visualización, algo así. Y hubiese estado posibilitado de ver el agujero también. No estoy restringido a utilizar solamente cortes, sino puedo combinarlos con roturas y con secciones. Bueno, aquí otra figurita. Esta es interesante. Esta figurita siempre me ha gustado como ejemplo. A primera vista, esta perspectiva, ¿no es cierto?, nos muestra una pieza con muchos elementos geométricos bastante puntuales. Luego hacen una representación de la planta del objeto y fíjense en este corte. Voy a ir repasando por encima de las líneas del corte por si acaso alguien no lo logra identificar. El corte ingresa por aquí, baja, de ahí cruza hasta acá, sube nuevamente, se elabora otro plano de corte aquí, subimos nuevamente y sale con el plano de corte hacia acá.
Y luego nos indica que la visualización que voy a tener después es en esta dirección, ¿no es cierto? Es el corte AA. Bueno, el corte AA está representado aquí. Fíjense cuánta información se me permite ver a mí. Primero que tengo una correcta apreciación de cuánto ingresa aquí esta parte hueca, esta parte acanalada. Tengo un detalle perfecto de cómo es el agujero. Aparte veo que hay practicados unos agujeros, posiblemente tengan rosca y todo lo demás en esta parte inclinada. Puedo encontrar fácilmente el ángulo de inclinación y finalmente la diferencia de diámetros de estos agujeros que están hacia el extremo, solo aplicando un coste. De ahí esto de ser bastante apegados a las necesidades que como personas que diseñan estos elementos tengamos, ¿no es cierto? Porque quien diseña esto y lo plasma en planos de representación, el principal objetivo es que sea información transmisible, ¿no es cierto? Que quien verifique estos documentos y conozca, lógicamente, de las normativas de representación, pueda fácilmente entender lo que está mirando. ¿Está bien? Entonces, este es siempre un ejemplo a destacar. Aquí otra figurita, ¿no es cierto?, donde justamente se aplica un corte en el eje de simetría vertical, aunque aquí igual nos termina indicando la dirección que se toma. Y bueno, acá figuritas más complejas, ¿no es cierto? Acá tenemos nuevamente un corte transversal, un corte que posiblemente se realizó, como vemos aquí en esta vista de planta, en toda el eje medio longitudinal. Y luego vemos la representación. A ver, aquí tenemos un alzado en realidad. Esto de aquí. Esto de aquí sería un alzado en donde se aplica un corte justo en el eje de simetría, a pesar de que la figura, bueno, en realidad sí es 100% simétrica, ¿no es cierto? Pero luego vemos la planta del corte y fíjense, podemos con mucha claridad ver todos los detalles de los nervios internos, de las inclinaciones, las distancias entre centros, etcétera, etcétera. Recuerden que un elemento recortado como este, no hay problema si se le aplican este tipo de cotas, como esta de 48, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ustedes pueden decir, según la norma, yo no puedo meter una línea de cota a la figura. Bueno, esto ya no es la figura, esto es un corte. Aquí sí puedo meter líneas de cota y sacar distancias medias, por ejemplo, desde aquí hasta acá, alineadas o longitudinales o verticales, ¿no es cierto? Que lo tengan muy en cuenta. Por eso de ahí la importancia de poder aplicar bien el corte. Bueno, aquí algunas otras figuritas. Nuevamente aquí la representación de un corte con planos eh, inclinados, ¿no es cierto? Pero especificando la dirección de lo que observaríamos. Esta información también está disponible para ustedes en el sistema EVA y vale siempre la pena echarle una revisada, una repasadita para que ustedes lo puedan profundizar un poquito más y entender y poder ser más dúctiles al momento de ejecutar un corte en sus trabajos, en el examen final y mostrar de mejor manera, mucho mejor representado el objeto que ustedes diseñan. Bueno, entonces, eso es básicamente lo que les hemos querido compartir la clase de hoy. Recuerden que el día miércoles ustedes van a tener su prueba sobre perspectivas. La prueba va a estar en la sección de evaluaciones que tenemos en el sistema EVA, va a estar habilitado durante 24 horas. También quiero nuevamente añadir que después de esta clase ya va a aparecer también en la parte de evaluaciones una carpetita que se denomina examen final y en donde van a encontrar figuras que ustedes pueden adoptar para ejecutar su examen final. Si ninguna de estas figuras es de su agrado y como decía, tenían previamente planificado ya hacer una figura de su interés, algún objeto de su casa, algún electrodoméstico, algún útil que ustedes tengan, lo pueden hacer también. Entonces, toda esa información ya estará disponible a partir del día de hoy. Y como les decía, la pruebita
de perspectivas el próximo miércoles. ¿Está bien? La prueba inicia a las 6 de la tarde del día miércoles y termina a las 6 de la tarde del día jueves. Entonces, por favor, que en ese espacio de 24 horas haya un espacio prudente de 2 horas máximo. A ver, la prueba no les va a tomar 2 horas, les va a tomar mucho menos, pero pienso que hasta en 2 horas se podría ejecutar. Es conveniente que ustedes sepan que cuando ingresan a la prueba se genera una notificación de acceso a mi persona. Por lo tanto, yo sé que si, por ejemplo, Luis entra a las 6 en punto de la tarde y me termina entregando el examen o enviando el examen a las 11 de la mañana del día siguiente, quizás Luis no hizo lo más correcto, ¿no es cierto? Deberían abrir el examen y ese momento en máximo 2 horas ejecutar el mismo. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso, no estén, preferible, si no van a hacer todavía el examen a las 6 en punto, no lo abran todavía porque ya comienza a contabilizarse el tiempo de acceso y yo eso lo tengo muy en cuenta al momento de la revisión. De los compañeros que están por acá,